Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula, La ex de mi esposo le dijo que lo engañé con mi hermanastro y que nuestro bebé no era suyo. Terminamos divorciándonos. Años después, él volvió, queriendo al bebé. Pero jamás esperó la noticia que le tenía. Tengo 35 años. Gerardo, de 38, es mi marido actual. Sebastián es mi hermanastro. Ismael es mi exmarido. Carla, de unos 30 años, no sé su edad exacta, es la exesposa de Ismael, antes de que nosotros nos conociéramos. Intentaré ser lo más clara posible. Esto es una mezcla entre buscar consejo con ansiedad y desahogar una rabia que no quiero sacar con nadie más. Así que, aunque solo estés aquí para leer sobre las vidas horribles de extraños y no vayas a dejar ningún consejo, siéntete libre de seguir. Espero poder hacer justicia al resumir una de las peores épocas de mi vida. Antes de desviarme con información de fondo, aquí está el resumen de la situación actual. Acabo de enterarme de que mi exmarido ha estado preguntando por mí después de casi una década de silencio, porque quiere verme a mí y a mi hijo. Puede que no parezca gran cosa escrito en una frase, pero espero que, al seguir leyendo, entiendas por qué esta noticia ha causado tal convulsión emocional. Cuando tenía 24 años, mi mejor amiga y yo nos mudamos al otro extremo del país, a una ciudad y un estado nuevos, para empezar nuestras vidas adultas. 6 meses después, le ofrecieron el trabajo de sus sueños en nuestra ciudad de origen, por supuesto, la animé a que lo aceptara. Desgraciadamente, eso significó que me quedé sola en una ciudad y un estado nuevos. 2 semanas después de que se fuera, conocí a Ismael. Yo estaba sola, sin amigos y estresada por mi nuevo trabajo. Él acababa de romper con su novia del instituto. Todo eso se combinó para formar una relación muy intensa. Unas semanas después de conocernos, prácticamente vivía ya en mi apartamento y yo estaba convencida de que era el amor de mi vida. Estaba en su último semestre en la universidad, después de cambiar varias veces de carrera, y listo para empezar a trabajar en la empresa de ingeniería de su padre, a media hora de la ciudad. Quizá yo empezaba a vislumbrar un futuro en esa ciudad. Ahora, mirando atrás, las grietas eran evidentes desde el principio. La retrospectiva es mucho más clara que la prospectiva. Cuando llegó su graduación y su exnovia apareció con su madre, yo me limité a sonreír, me presenté e intenté causar buena impresión a su familia. Carla era prácticamente una amiga de la familia, lo cual era de esperar, teniendo en cuenta el tiempo que habían estado juntos antes de la ruptura. Pero era básicamente la clásica chica de al lado. Sus madres eran mejores amigas, así que crecieron juntos, y me contaron que el día que empezaron a salir fue el mejor día de la vida de la madre de Ismael. Aún así, yo era joven, ingenua y estaba enamorada, así que lo soporté. Me senté a su lado e hice todo lo posible por llevarme bien con su madre. Ella nunca me aceptó del todo, pero yo nunca dejé de intentarlo. Carla se convirtió en una presencia constante en mi vida a partir de ese momento. Ismael me dijo que le resultaba difícil cortar el contacto con ella porque sus familias estaban muy unidas, así que intenté entenderlo. No importaba que se aferrara a su brazo en cada evento o que lo llamara por todos los apodos cariñosos imaginables. Volvíamos a casa, a nuestro apartamento, porque rápidamente se convirtió en nuestro hogar compartido, y él me decía que me amaba, y yo le creía. Simplemente no quería herir a su familia cortando la relación con Carla. Quiero decir, ¿cómo podía quejarme cuando yo amo a mi propia familia con todo mi corazón? Haría cualquier cosa por ellos, así que podía entender que él quisiera proteger los sentimientos de su madre. A los 8 meses de relación, me propuso matrimonio. Ahora sé que lo hizo el mismo día que se enteró de que Carla tenía un nuevo novio. En aquel momento, sin embargo, estaba cegada por el amor y acepté feliz, aunque no había anillo. Pensé que quería pedírmelo tanto que no podía esperar a conseguir uno. 1 año después, caminaba hacia el altar, feliz de casarme con él. En aquel entonces, pensé que mi boda con Ismael sería el mejor día de mi vida. Hacía meses que no veía a mi familia y, de repente, estaban todos en la misma habitación celebrando a mi marido y a mí. Estaba tan emocionada de ponerme al día con ellos y presentárselos. Hasta ese momento, el único miembro de mi familia que Ismael había conocido era mi hermanastro, que me había visitado unos meses antes. Ni siquiera me importó que Carla apareciera con un vestido blanco o que bailara casi tanto con él como yo. Después, lo excusé pensando que Ismael solo estaba celebrando ese día especial con su amiga de toda la vida. Después de todo, yo había bailado con mi mejor amiga y con mi hermanastro, las 2 personas más cercanas a mí aparte de Ismael. Eso es lo que hice a lo largo de todo mi matrimonio con él. Ignoré las señales de alarma y justifiqué sus acciones, especialmente cuando se trataba de Carla.
Pero eso debería haber sido una bandera roja enorme. Durante 2 años, puse excusas cada vez que Ismael priorizaba a su exnovia, a la que en privado llamaba obsesiva y loca, entre otros insultos, cuando nadie más podía oír. Ignoré cada vez que su madre me comparaba con Carla. Puse la otra mejilla cada vez que Carla hacía un comentario disfrazado de broma o consejo útil. Al final del día, Ismael era todo lo que tenía. ¿Verdad? Todas las amistades que había hecho en esa ciudad estaban relacionadas con él o con nosotros como pareja, y toda conexión familiar que tenía era a través de él. Mi familia vivía en otro estado, a horas de distancia, e Ismael nunca estuvo dispuesto a hacer ese viaje. Él era todo lo que tenía. Entonces, quedé embarazada. Para aclarar, no hubo abuso ni nada parecido. En cierto modo, eso habría sido más fácil de explicar a mi familia y amigos. Lo que finalmente me hizo abrir los ojos y darme cuenta de hasta qué punto Carla influía en su vida fue el hecho de que él realmente creyó que estaba embarazada del hijo de mi hermanastro. Tómate un momento para procesar lo absurdo que es eso. Ismael pensaba genuinamente que el bebé que llevaba dentro no era suyo, sino que le había sido infiel con Sebastián, mi hermanastro. Como yo vivía en otra ciudad lejos de casa y nuestra relación antes del matrimonio no había sido tan larga, Sebastián e Ismael solo se habían visto una vez antes de la boda, cuando Sebastián me visitó al principio de la relación. La segunda vez que se vieron fue en nuestra boda. 1 año y medio después de casarnos, volé a mi ciudad de origen para celebrar el 60 cumpleaños de mi madre. Ismael no quiso acompañarme en ese viaje. 1 mes después, supe que estaba embarazada. Pensé que Ismael estaría feliz. Él siempre había hablado de querer una familia numerosa con muchos hijos, y teníamos amigos y familiares listos para apoyarnos. Pero, en lugar de alegrarse, lo primero que dijo fue, ella dijo que esto pasaría. Han pasado casi 10 años y todavía lo recuerdo con total claridad. Yo estaba completamente confundida. La única explicación que me dio fue, ella me advirtió y debería haberle creído. En lugar de feliz, salió del apartamento esa misma noche y no respondió a ninguna de mis llamadas o mensajes. Cuando regresó a la mañana siguiente, me dio 2 opciones, abortar o divorciarme. Para ahorrarte los detalles, cuando finalmente logré que me explicara qué estaba pasando, resultó que Carla le había llenado la cabeza de mentiras. Aparentemente, durante nuestra boda, lo convenció de que Sebastián y yo nos estábamos comportando de manera inapropiada para ser hermanastros, que estábamos demasiado cerca, demasiado cariñosos. Según ella, la forma en que nos abrazamos, cómo posamos en las fotos familiares y cómo pasamos tiempo juntos en la recepción eran demasiado íntimos, casi románticos. Incluso le dijo que probablemente me había mudado a nuestra ciudad porque estaba desconsolada después de que Sebastián consiguiera una novia. Después de nuestra boda, Carla pasó meses llenando la cabeza de Ismael con mentiras sobre Sebastián y sobre mí. Todo lo que tenía eran pequeños fragmentos de nuestra relación que veía en las redes sociales, ya que Sebastián vivía en otro estado, pero eso no la detuvo. Entonces, cuando viajé sola a verlo y volví embarazada, eso fue todo lo que necesitó para convencer a Ismael de que le era infiel. Naturalmente, lo negué todo. Ninguna de las acusaciones que Ismael creía por culpa de Carla era cierta. Sebastián era prácticamente como un hermano gemelo para mí. La acusación no solo era absurda, sino profundamente ofensiva. Pero a Ismael no le importó. No le importó cuando me ofrecía hacerme una prueba de paternidad. No le importó cuando le mostré informes médicos que indicaban que ya estaba embarazada antes de viajar. Ni siquiera le importó cuando me derrumbé delante de él, suplicándole que recapacitara. Fue un golpe duro, pero no podía ignorarlo. Hice las maletas, solicité un traslado en el trabajo y volví a casa, con mi verdadera familia. En general, el divorcio fue relativamente simple. La madre de Ismael había insistido en firmar un acuerdo prenupcial, y la falta de bienes compartidos hizo que el proceso fuera rápido. Ismael también se negó a cualquier prueba de paternidad y, por lo tanto, firmó un documento renunciando a cualquier derecho sobre nuestro hijo nonato. No había sabido nada de él desde entonces, y ahora me entero de que me busca a mí y a nuestro hijo. Mis preocupaciones son las siguientes. Mi actual marido, Gerardo, sabe muy poco sobre Ismael o cómo terminó mi relación anterior. Sabe que estuve casada y que no terminó bien, pero eso es todo. Es solo cuestión de tiempo que Ismael encuentre una manera de contactarme. ¿Qué se supone que debo hacer cuando eso suceda? Tal vez no sea tan malo como me estoy imaginando, y si ese es el caso, no dudes en decírmelo, pero estoy empezando a entrar en pánico un poco. Este es un capítulo de mi vida que pensé que estaba completamente cerrado y no quiero reabrirlo. Actualización 1.
con la intención de no atraer más atención de la que ya he recibido. Intentaré ser aún más vaga con los detalles de esta situación y de todas las personas involucradas. Tal vez la palabra acosador sea una exageración dado lo que ha pasado hasta ahora, que admito no ha sido mucho. 2 días después de que una amiga me advirtiera que mi exmarido intentaba contactarme, recibí solicitudes de contacto en todas mis cuentas de redes sociales. Aunque todavía no me ha enviado mensajes, porque no he aceptado ninguna solicitud, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que empiecen a llegar. Incluso había estado consultando mi perfil profesional, lo que pude ver porque la plataforma muestra quién visita tu perfil. Está claro que me buscó deliberadamente. Reuní el valor y hablé con mi marido, Gerardo, sobre todo lo que mencioné en mi publicación anterior. Le conté toda la historia de mi relación con Ismael, sobre Carla, sobre todo lo que soporté de él y su familia, y finalmente sobre su reacción a mi embarazo. Afortunadamente, el hombre con el que estoy casada hoy es 1000 veces mejor que mi ex. Fue comprensivo y me dio todo su apoyo mientras relataba esta interminable historia. Cuando terminé, estaba más preocupado por encontrar una manera de consolarme que por el hecho de que nunca le había contado esto antes. Por supuesto, justo en ese momento, las solicitudes de contacto se intensificaron. Hablamos sobre qué hacer y decidimos bloquearlo en todas las plataformas donde me encontró, que eran básicamente todas las que tengo. Había estado vigilando cada rincón de mi vida en línea. Por suerte, todas mis cuentas son privadas. Pensé que bloquearlo me daría un poco de tranquilidad, pero entonces empezaron a llegar los mensajes. Creo cuentas falsas para enviarme mensajes privados en casi todas las plataformas. En ellos decía que había cometido un error, que quería verme y conocer a su hijo. Todos los mensajes eran diferentes, pero en definitiva decían lo mismo: no iba a dejar de contactarme hasta que le permitiera ver a su hijo. Insistía en que el niño merecía conocer a su verdadero padre y que tener un padre biológico era mejor que tener un padrastro. Afirmaba que yo no podía entender por qué, según él, yo siempre había pensado que las relaciones con los familiares políticos eran lo mismo que las relaciones de sangre. Cuanto más lo ignoraba, más largos se volvían sus mensajes, insistiendo en que tenía derecho a ver a su hijo. Escribió que seguiría creando cuentas nuevas y que no podía bloquearlo para siempre. No tengo ninguna duda de que seguirá intentando contactarme. Solo espero que enviar mensajes más largos sea la única forma en que intensifique esta situación. Gerardo me ha asegurado que estamos completamente seguros y que Ismael no hará nada realmente peligroso, pero tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Actualización 2. Apareció en la casa de mi madre. Mi exmarido, a quien no había visto en casi 10 años, se presentó en la puerta de mi madre porque no respondía a sus mensajes. Visito a mi madre todos los sábados sin falta, a menos que surja algo importante. Siempre llevo a mi hijo conmigo, pero desde el viernes por la noche se había quedado a dormir en casa de un amigo, así que esta vez fui sola. Por la mañana, no me fijé en el coche aparcado al otro lado de la calle ni en el hombre sentado al volante, al menos no hasta que aparqué en el camino de entrada y salí del coche. Fue entonces cuando él también salió de su coche y se acercó a mí. Es comprensible que me sorprendiera y me asustara cuando vi a un hombre parado a mi lado, pero cuando lo reconocí, el miedo no desapareció. Estaba fuera de la casa de mi madre, un lugar que nunca visitó durante nuestro matrimonio, un lugar al que nunca se molestó en ir. Su respuesta fue la misma que en sus mensajes: quería ver a su hijo. Me había rastreado hasta el otro extremo del país, aparentemente encontrando la dirección a través de registros de envío de cuando me mudé, solo porque quería ver a su hijo. El mismo niño del que una vez creyó que no era suyo. No sé si fui estúpida o valiente, pero en ese momento el miedo me abandonó y me invadió la rabia. No me importó que hubiera encontrado la dirección de mi madre. No me importó que estuviéramos en medio de un vecindario conocido por sus vecinos entrometidos. Y no me importó que estuviera sola con él por primera vez desde que terminó nuestro matrimonio. Le grité con todo lo que tenía dentro, echándole en cara cada cosa que había hecho durante nuestra relación. Su única defensa fue que Carla lo había manipulado. Me dijo que estaba dolido y vulnerable, y que creyó a su amiga de toda la vida. Aparentemente, todo esto comenzó cuando Carla casi se casa hace unos meses y finalmente le confesó que había estado mintiendo todo el tiempo. En el momento en que Ismael se enteró de que yo había estado embarazada de su hijo, comenzó a buscarme. Afortunadamente, ninguno de nuestros amigos en común le dio mi número, así que recurrió a encontrarme en línea y, cuando lo bloqueé en todas partes, no tuvo más remedio que buscarme en persona. Dijo que estaba desesperado por ver a su hijo, pero yo tenía malas noticias para él. Él no tenía un hijo. El estrés de sus acusaciones, el divorcio y la mudanza al otro extremo del país se acumularon,
A los pocos meses de separarnos, perdí al bebé. El niño al que él había renunciado nunca llegó a existir. Ismael no tenía un hijo. Mi hijo, Samuel, es hijo de Gerardo, a quien adopté como propio. Tiene el mismo pelo rojo que yo y una personalidad igual de intensa. Porque Ismael tenía razón en una cosa. Para mí, las relaciones con los familiares políticos son tan valiosas como las de sangre. Yo tengo un hijo, pero Ismael no. En ese punto, había estado gritando tan fuerte y durante tanto tiempo que mi madre y mi padrastro salieron de la casa, junto con varios vecinos curiosos. No sé si fue por el público o por la conmoción, pero cuando mi padrastro le dijo a Ismael que era mejor que se fue sin discutir. Tal vez debería haberle contado todo esto desde el principio, en lugar de bloquearlo e ignorar sus mensajes, pero ¿cómo podía saber que aparecería aquí? Solo espero que, ahora que sabe la verdad, regrese a su vida lejos de mí y de mi familia. Actualización 3. Lógicamente, debería haber sabido que no sería tan fácil deshacerme de Ismael. No después de que me siguiera al otro extremo del país, desesperado por ver a un hijo que no existe. Para ser honesta, cuando lo llamé acosador en las actualizaciones anteriores, parte de mí estaba bromeando, intentando sentirme mejor por su repentina reaparición en mi vida. Sí, había seguido cada uno de mis movimientos en las redes sociales donde tenía una cuenta, pero hay una gran diferencia entre ser un observador pasivo y convertirse en un acosador activo. Aparentemente, Ismael estaba más que dispuesto a dar ese salto. No sé por qué pensé que me creería cuando le dije que Samuel no era su hijo. Para que quede claro, no lo es. Samuel ni siquiera tiene una conexión biológica conmigo, más allá de mi matrimonio con su padre y mi adopción de él. No compartimos sangre. La coincidencia de que los dos tengamos el mismo pelo rojo fue algo que Gerardo y yo consideramos del destino cuando decidí adoptar a Samuel como propio. Sin embargo, esperar que Ismael me creyera cuando la razón principal de nuestro divorcio fue precisamente que se negó a creerme, fue una tontería por mi parte. Honestamente, no sé exactamente qué esperaba de él. Quizá pensé que simplemente aceptaría lo que le dije y desaparecería para siempre, que nunca tendría que volver a verlo después de ese día en casa de mi madre. Empecé a notar su coche por todas partes. Al principio, pensé que estaba aparcado cerca de mi calle, pero fue solo un momento, así que supuse que estaba siendo paranoica. La segunda vez que creí ver su coche, se lo mencioné a Gerardo. A partir de entonces, los dos empezamos a estar más vigilantes y, efectivamente, su coche siguió apareciendo. Cada vez que lo notábamos, aceleraba y se marchaba antes de que pudiéramos hacer nada. 2 semanas de eso fueron suficientes para que fuéramos a la policía. Habíamos tomado algunas fotos de su coche en diferentes lugares, la mayoría cerca de la casa de mi madre y la nuestra. Pensé que seguramente la policía se tomaría en serio el hecho de que mi exmarido, que estaba convencido de que mi hijo era suyo, nos estuviera vigilando y siguiendo. Seguramente tomarían alguna medida. Aparentemente, no. Aunque lo que presentamos podía parecer sospechoso, la policía nos dijo que no podían arrestar a alguien solo por estar cerca de nosotros. No teníamos pruebas de que intentara hacernos daño y no había hecho nada directamente contra nosotros, así que estábamos solos en todo esto. Actualización 4. Me complace informar que mi exmarido ya no será un problema para mí o para mi familia. Después de hacer todo lo posible para convencer a la policía de que tomara medidas preventivas sin éxito, finalmente logramos presentar las pruebas necesarias para que fuera arrestado. Como mencioné en mi actualización anterior, Ismael había estado merodeando por la escuela de Samuel. La conclusión era clara, quería llevarse al niño que creía que era suyo, sin importar lo que yo quisiera. Obviamente, ni Gerardo ni yo íbamos a permitir que eso pasara. Afortunadamente, nuestra vecina, que era profesora en la escuela de Samuel, compartía nuestra preocupación. Fue gracias a ella que logramos adelantarnos a los hechos. Sabíamos que, eventualmente, Ismael intentaría algo. Solo teníamos que esperar. Mientras tanto, informamos al personal de la escuela sobre lo que estaba pasando. Dejamos claro a todos en la oficina que Samuel no debía salir de la escuela con nadie excepto con nuestra vecina, con Gerardo o conmigo. Unos días después, sucedió. En pleno día, Ismael entró en la oficina de la escuela diciendo que había venido a recoger a Samuel en mi nombre porque había una emergencia con su abuela. Incluso mencionó el nombre de mi madre, probablemente pensando que eso lo haría más creíble. Cuando el personal le dijo que tendrían que llamarme a mí antes de entregarle a Samuel, insistió en que yo estaba ocupada con la emergencia y no podía ser molestada. Cuando no logró convencerlos, fingió que él mismo me llamaría y salió del edificio con esa excusa. Por supuesto, nunca llamó. En cambio,
se sentó en su coche fuera de la escuela, esperando. Sin embargo, la escuela me llamó de inmediato para informarme de todo lo que había pasado, tal como habíamos planeado. También grabaron en video toda la interacción. Al final del horario escolar, soltaron a los estudiantes como de costumbre, pero mantuvieron a Samuel en su aula con mi vecina. Fue entonces cuando la policía, con el video en mano, llegó para arrestar a Ismael mientras estaba en su coche. Dentro del coche, la policía encontró 2 billetes de avión a su estado de origen, junto con sedantes de alta potencia. Creen que su plan era usar esa medicación en Samuel para llevárselo. Ismael fue arrestado y permanecería bajo custodia hasta su juicio, donde enfrentaría cargos por conspiración para cometer secuestro, poner en peligro a un menor y cualquier otro cargo que pudieran añadir. Finalmente, nuestra pesadilla había terminado. Actualización 5. Han pasado meses desde mi última actualización. Ismael está en prisión. No voy a detallar todos los cargos exactos en su contra porque no quiero que nadie pueda descubrir su nombre real y rastrearme a través de esto, pero puedo decir que estará en prisión durante varios años, aunque preferiría que se quedara allí para siempre. Los cargos incluyen los que mencioné en la publicación anterior, junto con algunos adicionales. De alguna manera, se libró de algunos cargos, lo cual no tiene sentido para mí, pero mientras esté entre rejas, no me importa. Intentó justificar los sedantes diciendo que eran suyos, lo cual era cierto porque tenía una receta. Los había estado tomando después de que supiera la verdad. Aún así, los billetes de avión y todo el plan fueron tan perturbadores que debió pensar en usarlos. Además de eso, ahora tenemos órdenes de restricción contra él para Gerardo, Samuel y para mí. Nunca podrá acercarse a la escuela de Samuel sin ser arrestado. Durante el juicio, se realizó una prueba de paternidad oficial que demostró de una vez por todas que Samuel es hijo de Gerardo. También se presentaron mis registros médicos, con mi consentimiento, confirmando que tuve un aborto espontáneo a los pocos meses de mi separación de Ismael, todos aquellos años atrás. Ismael hizo todo esto para terminar en la cárcel absolutamente por nada. ¿Y sabes cuál es la cereza del pastel? Carla. Se presentó en el juicio y montó un gran escenario, fingiendo estar devastada porque Ismael iba a la cárcel. Poco después, su esposo la dejó públicamente. Aparentemente, ella había estado publicando constantemente en las redes sociales en su apoyo. En su última publicación, su esposo comentó que era libre de ir a apoyarlo a la cárcel, ya que ella se negaba a dejar de hablar de él. Algunos amigos de la ciudad me han dicho que su divorcio ya está en proceso. Por supuesto, he bloqueado a Carla y a todos los conocidos de Ismael en todas las plataformas que se me ocurrieron. He cortado cualquier posibilidad de volverme a topar con ellos. Actualización 6. Carla e Ismael estaban juntos, algo que muchos sospechaban en los comentarios y no negaré que yo también lo hice. Por eso ella casi termina divorciándose. No sé si su relación comenzó mientras Ismael y yo todavía estábamos casados, antes de que nos casáramos o después de nuestra separación, pero lo que está claro es que ella siempre había querido volver con él. La buena noticia para ella es que ahora podrá disfrutar de visitas conyugales en la prisión y no tendrá que esconderse de su esposo mientras hace lo suyo con Ismael. Obviamente, no será tan glamoroso como hacerlo en un hotel elegante, pero no todo en la vida es perfecto, ¿verdad? La parte más graciosa es que me enteré de todo esto porque Carla se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Sí, tuvo la audacia de enviarme un mensaje lleno de insultos y comentarios hirientes. Como puedes imaginar, básicamente intentó frotarme en la cara que ella había ganado porque, al final, gracias a las mentiras que le metió en la cabeza a Ismael, terminó con él. Estuve muy tentada de responder y decirle que no debería sentirse tan orgullosa porque todo lo que consiguió fue un pobre perdedor, pero la verdad es que quería ser la persona más madura en esta situación. Eso es mentira. Se lo dije y, por supuesto, después de enviarle mi respuesta, la bloqueé. Me imagino que debe haber enviado más correos electrónicos llenos de cosas inapropiadas, pero por suerte para mí, nadie los va a leer. Qué tragedia, ¿verdad? En fin, aunque podría haber tomado el camino más elevado, al final no pude resistir tener esa última palabra. A veces, ser un poco inmadura es la mejor terapia. Actualización 7. Acabo de enterarme de algo que estoy segura de que les dejará a todos boquiabiertos, y no pude esperar a llegar a casa para escribirlo aquí. Ismael ha sido golpeado en la prisión. No se preocupen si alguno de ustedes siente lástima por esa alma gentil, está fuera de peligro, pero por lo que me han contado, en la prisión no ven con buenos ojos a los hombres que intentan secuestrar niños, así que recibió una bienvenida especial para dejar claro lo que piensan de alguien como él. No importa cuánto Ismael haya intentado hacerse la víctima todo este tiempo,
las reglas dentro de la prisión son muy diferentes. Allí, sus intentos de manipulación y su actitud superior no significan nada, y parece que lo ha aprendido por las malas. Nos vemos en la próxima historia.